Bien, está muy fuerte Ale acá, está demasiado fuerte allá. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Acá, yo quiero acá, Ale, no a los costados. Hemos estado estudiando la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, una carta que para muchos no es sencillo de comprender, dada la situación que motiva a Pablo escribir esta carta a la iglesia de los Corintios. Son situaciones que hemos explicado una y otra vez y a través de esta situación, bueno, vamos conociendo diversos aspectos de la vida de una iglesia. Las iglesias son como las familias. No hay iglesia perfecta, como que no hay familia perfecta. Y de ahí hay iglesias que pueden ser saludables, como hay iglesias que pueden estar ya para morir. Es como las familias, hay familias que son funcionales y hay familias que están ya en plan de destrucción. La vida de la iglesia depende mucho de la vida de los creyentes. Es decir, los creyentes somos la iglesia. La iglesia no es el local. Tú no vienes a una iglesia, tú eres parte de la iglesia. Y como tal, suena un poco complicado cuando algunos critican esta iglesia aquí, esta iglesia allá, pero es que nadie se puede excluir porque la característica de una iglesia es lo que las personas le otorgan. Es decir, si la iglesia es conflictiva, es porque los miembros de la iglesia son conflictivos. Si la iglesia es muy perseverante, es porque los miembros son perseverantes. Si la iglesia tiene muchos problemas, muchas cosas, es porque son las personas. No es el edificio, no es la organización, somos nosotros. Y como tal, la iglesia de Corinto le dio pues un sello a la gente de Corinto, le dio un sello a esa iglesia. ¿Y cómo era la iglesia de Corinto? Era una iglesia muy difícil, muy complicada, con personas que tendían a ser muy conflictivas, se andaban dividiendo, se andaban peleando, algunos menospreciaban a otros, porque en esa iglesia habían personas de diferente nacionalidad. Por ejemplo, habían griegos, habían judíos. Entonces los griegos veían a los judíos de una forma, el judío miraba al griego de otra forma, pero todos eran hermanos en Cristo. Pero la asociación de ellos, unirlos en una sola iglesia, en un solo pueblo, hacía una tarea muy complicada. Ale, todavía retumba aquí adelante. Pero el problema mayor comienza cuando personas de afuera llegan a la iglesia y se meten y empiezan a tratar de capturar la iglesia. Quieren capturar la iglesia. ¿Por qué sucede esto? Porque sencillamente hay personas, y siempre los ha habido, en esta realidad, hay personas que tienen como propósito adueñarse de la iglesia de los Corintios. Ellos son judíos, son medio cristianos, con mucha tradición judía, ¿no? Con muchas cosas judías. Ellos han mezclado el evangelio de Jesucristo con las prácticas judías, salen de Jerusalén y se van a diferentes ciudades donde hay iglesias cristianas para judaizarlas a todas, pero son iglesias gentiles en su mayoría, no son iglesias judías. Las iglesias judías están en Judea, las iglesias gentiles están fuera de Judea. Entonces estos señores creen que a esos gentiles cristianos hay que volverlos judíos cristianos. Entonces llegan a una iglesia y empiezan a, digamos, compartir su forma de ver el evangelio, con lo cual confunden la fe de los hermanos. Entonces, eso ya no es evangelio
Eso ya es error. Tú no puedes mezclar el evangelio. Pierde pureza. Es como echarle agua a la leche o cualquier otra cosa. No se puede. Y es más, hay veces que el error empieza a volverse mucho más potente, mucho más nocivo, mucho más mortal. En este caso, estas personas, cuando llegan a Corinto, no encuentran a Pablo. Pablo es el fundador de la iglesia. Pablo es el pastor de la iglesia. Estuvo 2 años trabajando en Corinto. Día y noche, fundó la iglesia, preparó a los hermanos y luego siguió con la misión que él tenía de fundar otras iglesias. Entonces, él deja Corinto y se va a otra ciudad. Los que se quedan a cargo de la iglesia son hermanos que de alguna manera han madurado, pero son muy nuevos. Y Pablo va enviando hermanos que sí son mucho más maduros, ¿no? Los va enviando de tiempo en tiempo para ir fortaleciendo el trabajo. Pero es en esta ausencia de Pablo que llegan estos judíos. Ellos entienden perfectamente que para poderse apropiar de la iglesia, tienen que derribar al pastor que es Pablo. Claro, él no está en la iglesia, él está afuera. Y uno va a decir cómo alguien puede pastorear estando lejos. Es muy cierto. Es que la misión de Pablo no es ser pastor de la iglesia. Su misión era ir y predicar el evangelio fundando iglesias. El tiempo que él iba a estar, iba a ser pastor de la iglesia. Pero saliendo él nombraba pastores que se hiciesen cargo de la obra. Bien, pero con todo, cada vez que Pablo regresaba a esta iglesia, él era su pastor. Él era el padre espiritual de estas personas. Entonces se le debía respeto y consideración. Y las dificultades que esta iglesia tendría, se la consultaban y le decían: hermano Pablo, tenemos este problema y esta situación, esto no entendemos, estos problemas pasan aquí. Y Pablo respondía con cartas las correcciones que se deberían de hacer. Eso, por ejemplo, es primera carta a los Corintios. Pero estos judaizantes, para arruinar el ministerio de Pablo, empiezan a atacarlo en su ausencia. Empiezan a decir cosas de Pablo, de su ministerio y de su enseñanza, de su doctrina. Y las personas, los corintios, como dije al principio, siendo muy especiales, algunos de ellos empiezan a creer. Entonces se vuelven antipaulinos, mientras que otros son fieles a Pablo. Entonces la iglesia empieza a tener una situación conflictiva y Pablo regresa a Corinto para ver ese tema. Y cuando él está en la iglesia y empiezan a hablar el tema, un fulano, un hermanito de esos, osadamente, al parecer, increpa a Pablo abiertamente y en público y lo enfrenta y le habla mal. Pablo tiene que dejar la situación ahí porque entiende que no se va a resolver ese problema en ese momento. La iglesia está dañada y Pablo no va a desatar una división. Entonces Pablo procede a retirarse. ¿A dónde se va? Se va a Éfeso. Y desde Éfeso escribe esta segunda carta a los Corintios, defendiendo su ministerio. Pero, entre tanto, Pablo va enviando hermanos, Timoteo, por ejemplo, Tito también, los cuales van aclarando las cosas y van resolviendo este asunto y le envían a Pablo una carta diciéndole de que ya las cosas han mejorado y la iglesia ha entendido. Todavía quedan rezagos por ahí, pero la iglesia ya está bien y reconocen a Pablo como su pastor. Pero la semilla siempre queda. Mire usted tiene un campo que ha sembrado buena semilla y por ahí hay semilla silvestre o vino por el aire, trajo esa semilla, diente de león o cualquier otra semilla que viene arrastrada por el viento y ahí cae. Y cuando eso crece, erradicar la mala hierba es un poco complicado. Es un poco complicado. Siempre queda por ahí una raicilla, alguna semilla y eso vuelve a brotar. Entonces Pablo insiste con el tema de aclarar estas cuestiones, ¿no? Eso fue lo que hicimos en todas las semanas que hemos tenido desarrollando esta carta. Estamos en el capítulo 10. Ya vimos la primera parte hasta el versículo 6 la semana pasada.
y vamos a culminar desde el versículo 7 en adelante. Vamos a leer entonces versículo 7 del capítulo 10, segunda carta a los Corintios. Bien, dice de la siguiente manera. No podemos proyectar, hermanos, porque hay un pequeño problema en uno de los televisores, así que no va a haber en esta oportunidad proyección del texto. Los que confiaban de que iba a haber proyección de texto debieron haber traído su Biblia. Versículo 7 dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias te damos en esta noche por esta porción de tu palabra. Esperamos, Señor, como siempre, que tú nos hables y nos enseñes y nos des el conocimiento de tu voluntad. Bendícenos, ayúdanos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te doy por todo. Dejamos en tus buenas manos estos minutos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien. ¿Cuál es el tema principal de este capítulo? Hay una palabra que es importante entender y eso se llama autoridad. ¿Ok? Autoridad. No sé cómo definan ustedes, pero la palabra usada en la Biblia como autoridad significa la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. Y esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el mundo presente, en el mundo actual, en un policía. Cuando un policía egresa de la escuela de policías, se gradúa y se le entrega las credenciales de su profesión, su uniforme, con todo lo que viene, digamos, su indumentaria, y el Estado le da la autoridad, porque él es el agente del orden, ¿ok? Y para ser el agente del orden, él debe de tener autoridad, es decir, él va a dirigir el tránsito, él va a encargarse del orden y va a ser el que va a imponer
va a castigar o va a perseguir al que hace lo malo, y para eso el Estado le da pues el arma. Entonces, tú no puedes andar como un vaquero en la calle con tu pistola acá, no se ve. Posiblemente alguien ande con una pistola media guardada, porque no estamos en el lejano oeste donde imperaba la ley del revólver, ¿ok? Aunque creo que estamos cerca de llegar a eso. Pero el policía sí, el policía exhibe el revólver, su macana, pues siempre lleva su placa, y él puede usar el arma, ¿ok? Todo eso está reglamentado. El policía está en la esquina dirigiendo el tránsito, y no importa cuán apurado estés, si él dice alto, alto, y ahí paras y ahí te quedas hasta que el policía diga ya pasa, y tú pasas. Puedes pasar renegando todo lo que tú quieras, pero tú no puedes alterar eso porque él es la autoridad. ¿Y quién lo ha investido con esa autoridad? El Estado. Tú te paras en la esquina a dirigir el tránsito y nadie te va a hacer caso. Nadie. Si viene el bus azul y tú te paras y dices alto, el carro te va a pisar, porque tú no tienes autoridad para detener a nadie. En cambio, el policía sí. Bien, para desarrollar el ministerio del Evangelio, uno tiene que ser investido con cierta capacidad que se llama autoridad de Dios. Los ministros del Evangelio deben de tener autoridad. Todo creyente que predique el Evangelio debe de tener autoridad, es decir, capacidad o poder para desarrollar esa labor. La autoridad que el ministro y los creyentes tenemos en Cristo es una autoridad espiritual, no es una autoridad natural. El gobierno a mí no me dice ni me reconoce, usted es pastor, aquí están no, nada. Yo para el gobierno no soy nada, soy un empleado de una asociación. Eso es todo. ¿Ok? Nada. Pero nuestra autoridad no es gubernamental ni municipal. La autoridad que un ministro puede tener en una iglesia es espiritual. Significa que es capacidad que Dios le ha dado para desarrollar esa función. Bien, ¿y cómo sabe uno que tiene o que esa autoridad es tal? O sea, ¿cómo sé yo que efectivamente tiene la autoridad de Dios? Es por el respaldo y los resultados de la labor que esta persona realiza. Yo te digo, si tú dices que eres pastor y que Dios te dio autoridad para ser pastor, anda, mi querido hermano, a pastorear ovejas, a ver cómo te va. Si tú tienes muchas ovejas y tus ovejas están sanas, yo diré que tú tienes autoridad de Dios. Si tú dices que eres evangelista, pero no ganas un alma, ¿ok? Entonces no eres evangelista. No tienes autoridad de Dios para eso. Ponte a predicar uno por uno, no hagas labor a la que Dios no te ha llamado. Si tú dices que eres maestro, pero tus alumnos no aprenden nada del evangelio, y empiezas con 20 y terminas con 1 o a veces con ninguno, pudiera ser que la gente no merece la enseñanza, puede ser, pero normalmente si yo me dedico a esto pero no tengo el resultado, es porque no estoy llamado a esto. No tengo capacidad para esto. Y la capacidad no es natural. No se trata que para ser maestro de la Biblia yo tengo que estudiar primero pedagogía. Bueno, si puedo estudiar pedagogía, genial, pero no tengo que salir como pedagogo. Aparte de la metodología de enseñanza que yo puedo tener, desarrollar o aprender, yo necesito capacidad de Dios, capacidad espiritual. Nuestra lucha no es contra personas, es contra demonios. Y contra los demonios solo vale autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios está en Cristo. Entonces, ¿quién es el que delega autoridad en la iglesia? Jesucristo. Todos nosotros representamos a Cristo en la tierra. Por eso se nos llama cristianos. Representamos a Cristo. Somos pequeños Cristos. ¿Ok? Eso significa que toda persona que quiere conocer a Cristo, lo primero que tiene que hacer es tomar contacto con un cristiano, porque ese cristiano le va a mostrar cómo es Cristo. Pero el diablo no quiere que eso se dé, entonces el diablo interviene generando oposición.
Para eso el cristiano tiene autoridad para rechazar la oposición, rechazar al diablo, autoridad espiritual. Cuando se establece una iglesia, se siguen esos principios. Y cuando Pablo salió a predicar el evangelio, no lo hizo porque él quiso. Él dijo, yo me voy por allá porque a mí Dios me ha dado. No. Tiene que haber evidencia de eso. A Pablo, el Señor Jesucristo se le apareció en el camino, lo llamó y lo comisionó a ser su enviado, su apóstol. Lo capacitó con su Espíritu Santo, se le reveló y le enseñó el evangelio, y después empezó el ministerio de Pablo. Entonces esa fue la secuencia. Pablo no fue un alocado que dijo, bueno, yo me voy a ir a predicar el evangelio porque me da la gana de predicar el evangelio. No, nadie hace eso, eso no se puede hacer así. Uno tiene que ser comisionado. Entonces, para que alguien salga de acá a predicar el evangelio, tiene que ser comisionado. Hermano, vaya y predique el evangelio. Ah, bueno, sí, pastor. Si el pastor me está enviando, yo voy. Porque la autoridad de la iglesia es el pastor. Si el pastor ha sido investido con la autoridad de Dios y él me está delegando, hermano, usted va a ser líder de una célula. Usted está recibiendo autoridad para liderar esa reunión y poder cuidar a esas personas. Cualquiera no lo puede hacer, porque se requiere autoridad. Entonces Pablo salió con la autoridad de Dios y donde fue, fundó iglesias. Y sus iglesias eran, de alguna manera, saludables, eran sólidas y pujantes, porque cada iglesia que él fundaba normalmente era en la ciudad principal de toda la provincia, y de esa ciudad, de esa iglesia, salían los hermanos a predicar a todas las ciudades menores de esa provincia. Por ejemplo, Corinto es la capital de una provincia que se llama Acaya. Éfeso, Filipos, Tesalónica, eran ciudades importantes de Macedonia, de Asia. De esas ciudades salían a predicar personas. Todo eso es el resultado de Pablo. En Galacia, muchas iglesias fueron establecidas por el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno ve la vida de Pablo y su tarea, uno dice, este señor tiene autoridad de Dios, pues. Pero regresando a lo que dijimos al principio, cuando vienen los judaizantes y quieren destruir el ministerio de Pablo, lo primero que tienen que tirar abajo es la autoridad. Este señor no tiene autoridad. ¿Quién es este? ¿Quién es Pablo? Pablo es un loco. O Pablo es un interesado. O Pablo es un ambicioso. Siempre no tiene autoridad. A ver, que muestre. ¿Ha mostrado alguna vez una carta? Porque para estos señores era importante traer una carta. La carta de los ancianos de Jerusalén que ellos decían, enviamos a estos hermanos a predicar el evangelio. Ya, ¿ha enviado una carta de presentación? No trajo nada Pablo. Como Pablo no tiene cartas de presentación, entonces Pablo es nada, nadie lo envió. Él solo está haciendo algo suyo. Cosas así. Bueno, siempre hay gente que cree estas cosas. Por eso se dio el problema en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo se defiende y Pablo les dice, un momentito, ¿es cierto? ¿Necesito yo cartas de presentación? ¿Necesito cartas de presentación? Mi carta de presentación son ustedes, hermanos corintios, porque yo los engendré en el evangelio. La autoridad con que yo actué en medio de ustedes fue la de Jesucristo. Vamos a ver, como hay algunos que tienen cara de no creer, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Vamos a leer cómo fue el inicio de esta iglesia. ¿Ok? Capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice,
Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora escuche, cuando un judío viajaba por todo el mundo gentil, el judío siempre buscaba a otro judío para hospedarse allí. Los judíos tenían por norma la hospitalidad. Era una cosa que le daba, era un acto que le daba honorabilidad a la persona. O sea, un judío estaba obligado a hospedar a otro judío. Los judíos no se hospedaban en hospedajes gentiles, porque los hospedajes gentiles normalmente eran antros. Y un judío tenía un concepto de la pureza, de la santidad y de lo limpio en extremo. Entonces, él no entraba a hospedarse a los hospedajes comunes. Entonces, cuando Pablo llega a Corinto, lo primero que hace es buscar a los judíos. Después va a buscar la sinagoga donde predicar. Y encuentra ahí en Corinto a otro judío llamado Aquila, su mujer Priscila. Ellos eran judíos que vivían en Roma. Pero el emperador Claudio había dado un edicto de que todos los judíos que habitaban en la ciudad de Roma saliesen. Es así como Aquila y Priscila tuvieron que dejar Roma y fueron a la ciudad de Corinto y ahí se quedaron. En Corinto había una colonia judía muy importante, muy grande. Entonces Pablo cuando llega se encontró con ellos y ellos hospedan a Pablo y coincidentemente ambos tienen el mismo oficio que es hacer tiendas, ¿no? Tiendas que usan los viajeros cuando viajan y acampan, ese tipo de tiendas. No tiendas donde uno vende cosas, no, las tiendas esas tipo carpas. Bien, Pablo, el negocio familiar de Pablo era hacer tiendas, él conocía el oficio y trabajó con Aquila mientras que empezaba a predicar el evangelio. Versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, los días de reposo, que son los días sábados, Pablo se iba a la sinagoga y ahí, como él era un judío varón, él podía dar una instrucción, una palabra. Él aprovechaba ese lugar y ese privilegio para poder hablar de Jesucristo. Todos los sábados Pablo hablaba de Jesucristo. Y todos los que le oían, que eran en su mayoría judíos y habían algunos griegos que también participaban de las reuniones, se quedaban pues maravillados de lo que Pablo decía, porque esa es la autoridad de Dios. Pablo no iba solo a dar lecciones de judaísmo, no, Pablo traía el evangelio de Jesucristo. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces Pablo primero presenta el evangelio a los judíos, insiste casi todos los días predicando a unos y a otros, pero al final los judíos no quieren recibir el evangelio. Y como se oponen, Pablo entendió que ya llegó el momento de separarse de ellos. Entonces les dice esto, ¿no? Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio o libre de la responsabilidad de esta, me voy a los gentiles. Es decir, voy a trabajar con los gentiles, griegos y romanos. Y saliendo de ahí, versículo 7, se fue a la casa de uno llamado, ¿cómo se llamaba? Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, lo que pasó fue que tanta predicación, muchos en la sinagoga habían recibido el evangelio y uno de ellos era el principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga es el pastor de la sinagoga. El pastor de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Bien, eso
es el resultado del ministerio de Pablo. Si tú quieres saber si este hombre fue enviado por Dios, esta es la prueba, pues. Esta es la prueba. No hay otra. Ahora, por otro lado, Corinto no era una ciudad ilustre en Grecia. Corinto no era cuna de filósofos como Atenas. No. Corinto era la Sodoma y Gomorra de Grecia. Era la ciudad de pecado. ¿Ok? Era la ciudad que la gente iba para perderse. Eso era Corinto. Había mucha riqueza, había mucho comercio, había mucho dinero. Corinto estaba al centro y tenía 2 puertos a cada lado, y el comercio era tan intenso que la gente ganaba mucho dinero en el trabajo este. Por otro lado, tenía una industria de bronce, el bronce de Corinto, donde habían miles y miles de esclavos que trabajaban en esas fundiciones. Desde niños hasta adultos entraban a trabajar a esas fundiciones y morían en esas fundiciones. Todo esto hacía de la ciudad, con harta idolatría, harta inmoralidad, harta injusticia, una cosa fea. Allí Pablo ganó personas. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire, mi querido hermano, donde hay donde hay idolatría, hay demonios. Donde hay ocultismo, hay demonios. Donde hay avaricia, injusticias, hay demonios. Donde prevalece la maldad, hay demonios. ¿Qué hacen los demonios? Utilizan todas las cosas que estas personas tienen para poder manifestar su maldad. Es decir, ¿qué cosa hace el diablo conmigo? El diablo va a utilizar todo lo que puede utilizar de mí. Si yo le ofrezco al diablo toda mi carnalidad, mi naturaleza pecaminosa, el diablo me va a usar. Claro que me va a usar. Si yo no controlo mis apetitos, si yo no controlo mi temperamento, si yo no controlo mi boca, si yo no controlo mi mente, el diablo los va a usar. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús, no pudo, porque en Jesús no había nada que el diablo pudiese utilizar. Por eso que el maestro dijo: el diablo no tiene nada en mí. Pero nosotros tenemos un montón de cosas. Si el Señor no nos guarda, imagínense todo lo que el diablo haría con nosotros. ¿Y sabes por qué te guarda? Porque tú estás en Cristo. ¿Entiendes? No porque eres bonito, bueno. No, hay que añadir el esfuerzo y la perseverancia, obviamente, porque hay que desarrollar una vida cristiana. Pero el diablo hace eso. Entonces, Corinto era una ciudad terrible. Terrible. ¿Cómo peleas ahí? No peleas con armas físicas. Las armas del evangelio son espirituales. ¿Ok? Toda la armadura de Dios, como explica Pablo en Efesios 6. Entonces, versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Quién le dijo eso a Pablo? El Señor. Pero cuando tú lees la segunda carta a los Corintios, esos judaizantes decían: ¿quién es Pablo? Pablo nunca estuvo con Jesucristo. Pablo no era de los 12. Pablo no caminó con el Señor cuando el Señor estuvo en la tierra. Pablo es nada, es un loco. Pero Lucas, no Pablo, sino Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, refiere esto y nos señala diciendo que el Señor, que envió a Pablo a Corinto y que lo ha respaldado con su autoridad, viendo que Pablo veía una ciudad tan llena de maldad, que obviamente cualquier persona con la humanidad que tenemos sentiríamos ciertos temores. Él le dijo: no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Versículo 10: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Tú crees que a Pablo no lo querían matar?
¿Tú sabes cuántas veces Pablo tuvo que escapar de una ciudad porque lo apedreaban? ¿Tú sabes cuántas veces Pablo fue flagelado, fue azotado, fue encerrado en cárceles? Los judíos tramaban matar a Pablo. ¿Tú crees que los gentiles no? En Éfeso, por ejemplo, con la turba esa que fue a buscar a Pablo para lincharlo, porque les arruinaba el negocio de las estatuillas y los templecillos de Diana de los Efesios, ¿no lo querían matar? Imagínate tú como líder de célula, vas a ir a un lugar a predicar y sale un tipo y dice, el próximo sábado te veo acá, te mato, compadre, ya sabes. ¿Y tú vas a regresar el próximo sábado? ¿Regresarías? Nosotros cuando escuchamos el plan Bukele y esa cosa, a veces solo escuchamos y escuchamos opiniones. Yo estuve en El Salvador hace muchos años atrás. Estuve 3 veces en El Salvador. Las veces que yo fui a visitar la iglesia, el IM, la cosa no estaba como ahora hace años, hace unos 5 años o 10 años atrás. Había sí mucho pandillero, pero las maras no habían tomado control de la ciudad. El Salvador como país es más o menos del tamaño del departamento de Lima, ¿ok? Si el avión no logra aterrizar, se sale del país, creo, y tiene que pedir permiso para volver a entrar. Una cosa así es. Creo que el tema es que es un país pequeño, de pocos recursos, no tiene minería, no tiene petróleo, no tiene pesca. Cuando viene, por ejemplo, el hermano, ¿cómo se llama el hermanito? El otro, el que vino ahora último, Gerardo Campos. El hermano Gerardo Campos me dice, ay, pastor, usted no sabe el país maravilloso que ustedes tienen, y la gente de Perón se quiere ir del país, ¿no? ¿Saben el país maravilloso que ustedes tienen? Ustedes tienen de todo tienen ustedes en este país, es grande, tienen costa, tienen sierra, tienen selva, tienen ríos. Yo cuando estaba en El Salvador veía, todo es así, tropical, pero no veía ni un solo río, un río vi. Y dije, hermano, ¿y dónde están todos los ríos? No necesitamos, me dice, llueve tanto que todo crece acá. Pero cuando el pandillaje capturó la ciudad, hasta las iglesias tenían problemas. Complicadísimo. Tú no podías ir al INSE o al barrio de acá o al barrio de allá si primero no notificabas a tu pariente. Oye, dile al malo del barrio pues que voy a ir a visitarte. Ok, entonces tú así con miedo ibas a visitar y entrando al barrio te paraba un tipo todo tatuado con una pistola y decía, ¿a dónde vas, compadre? ¿A dónde vas? Voy a visitar a fulano. Dice que va a visitar a fulano. Y iban y fulano. Oye, ¿tienes alguien que te espera? Sí, es mi primo, no le disparen, por favor. No le dispares, que pase. Era así. ¿Tenías un hijo? La mara se lo llevaba. ¿Tenías una hija? Olvídate, tenías que sacar a tu hija volando de esa ciudad. Todos los negocios pagaban cupo. Todos los negocios, toda actividad económica. Todos los transportistas mataban choferes porque no tenían el sencillo para dar el cupo. Los mataban en el bus. Una ciudad de maldad. Una ciudad con creo que 40% de evangélicos. Es increíble. Cosas discordantes. Imagínate cómo era Corinto. ¿Tú crees que no había maldad en esta ciudad? Entonces, cuando el mundo critica a Bukele por su plan, uno dice, bueno, ¿vamos a proteger a los delincuentes o vamos a proteger a la población? El deber del político es cuidar pues, a la población, a las personas. ¿Ok? Y Pablo dice, someteos a toda autoridad humana, porque no hay autoridad sino la que Dios ha establecido. Y dice que hay que temer, porque no en vano el magistrado tiene la espada, dice Pablo, porque él es un agente de Dios enviado para castigar al que hace lo malo. Si tú no haces lo malo, no tienes por qué temer. Bueno, pues, nosotros predicar el evangelio en una ciudad como esta es la cosa más fácil, porque nadie se opone al evangelio acá. ¿Quién se opone al evangelio acá?
¿A qué líder lo han perseguido a pedradas? Raro, es muy raro. Acá a Pablo, imagínate las amenazas que él estaría recibiendo, que el Señor lo anime y le dice: no temas, Pablo, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ese era el ministerio de Pablo. Esa era la autoridad de Pablo. Y ahora esta gente viene a decir: ¿quién es Pablo? Pablo es un loco. Ese hombre habla locuras. Lo único que quiere es tu dinero. Lo único que quiere es dominarlos a ustedes. Entonces, como siempre, hay alguno que escucha y cree. Y no falta uno que enfrenta a Pablo. Y Pablo tiene que retirarse. Bueno, el asunto se solucionó, pero Pablo quiere dejar en claro las cosas y quiere establecer que si no es con autoridad de Dios, no se puede hacer la obra. Y Pablo recibió la autoridad. Estos señores no. Estos señores no. Hay mucha gente que anda predicando el evangelio sin la autoridad. ¿Quién le autorizó? Autorizar viene pues de autoridad. ¿Quién te autorizó a predicar el evangelio? ¿Quién? Bueno, a mí nadie. Si a ti nadie te autorizó, porque las circunstancias de la vida y las cosas como sucedieron, no hubo eso, por lo menos tiene que haber evidencias y otras personas tienen que reconocer esa autoridad. Tienen que reconocer. Si nadie reconoce tu autoridad, entonces nada, hermano, anda, ve a una iglesia y ponte bajo autoridad hasta que Dios te levante. Entonces, el problema es que los corintios miran las cosas según las apariencias. Versículo 7, vamos, regresemos a segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Pablo les dice: ustedes tienen un problema, ustedes miran las cosas según la apariencia. Versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como eres de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Ok? Lo que pasa es que estos corintios se dejaban guiar por el mundo de las apariencias. ¿Ok? Todos nosotros normalmente empezamos así. Lo primero que hacemos es miramos a la persona y vemos su apariencia. Como viste. En eso las mujeres son un poco más estrictas que los hombres. Por eso es que la mujer siempre se cuida más. Su apariencia. ¿Cuántos zapatos tiene una dama? 10. 10 en el invierno y 10 en el verano. ¿Cuántos zapatos tiene el caballero? 2. El de la semana y el del domingo. El de la semana es un zapatillo, el del domingo otra zapatilla más nueva. Eso es todo. ¿Cuántos pantalones tiene la dama? ¿Cuántas faldas? ¿Cuántos vestidos? ¿Por qué? Porque la apariencia también dice algo, pero no dice todo. Y es muy peligroso que uno empiece a juzgar las cosas por las apariencias. Ciertamente no se menosprecia, pero es un problema cuando tú quieres juzgar por apariencias. Entonces, uno tiene que saber que hay más, ¿no es cierto?, que lo que aparenta. Este aparentaba esto, decimos, pero en verdad era otra cosa. Este aparentaba que era un tipo así, pero finalmente buena gente. ¿Y cómo sabes tú? Porque uno miró más allá de las apariencias, ¿no? Más allá. Esto lo dice Pablo porque hay alguien en la iglesia de Corinto que se dice de sí mismo que pertenece a Cristo de una forma muy presuntuosa, muy elevada de sí misma, que él era de Cristo. El que se ponía así todo difícil, hablaba de sí mismo halagándose, elevándose, y como que Pablo no lo era, él era de Cristo. No se olvide, hermano, que yo soy de Cristo. Una cosa así. Pero Pablo le dice, bueno, hay que pensar esto, ¿no?
que si tú eres de Cristo, yo también soy de Cristo. Todos somos de Cristo. No hay nadie especial, porque Cristo murió por todos nosotros. Ahora, si usa a Él de una manera diferente y a Él de otra manera diferente, pues eso es de Dios. ¿Ves? Esos son sus llamados. Pero todos somos de Cristo. Nadie puede ni debe de sentirse especial. ¿Ok? Si tú eres de Cristo, llegas a la iglesia y eres como todos. No eres mejor que nadie. ¿Ok? Tampoco no hagas dramas y no te creas pues el piojo de la iglesia, ¿no? No. Hay que pensar cada uno de sí mismo con cordura, razonablemente, equilibradamente. No te eleves por nada, nada. No sabes más que nadie, ¿ok? No, nadie sabe. Si quieres saber algo, hazte ignorante, Yo no sé nada, ¿no? Mi esposa me dice algo y yo le digo, yo no sé nada. Ay, ¿por qué siempre dices eso? Porque es la verdad, yo no sé. Ya, tú no sabes nada. Es la verdad. No sabemos nada. ¿Sabes algo, hermano? ¿No? Hermana, ¿sabe algo usted? Nos ponemos a conversar y descubro que tú eres una persona muy entendida, y que tienes mucho conocimiento, y que tienes mucha experiencia, pero eso es en el trato. Nadie tiene que llegar y como el pavo real, sacar así la cola y pavonearse. No, eso es feo. En el evangelio eso es feo. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los artistas cristianos, no los ministros de alabanza cristianos. Hay mucha diferencia. Nadie debe de pensar más de sí mismo. Todos somos iguales. Así que viene el tema del gloriarse, ¿no es cierto? Versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ahora, el tema es que Pablo sí tenía que hablar de sí mismo, ¿ok? Y tenía que hablar de su llamado, de su ministerio y de todas las cosas que para él eran el respaldo de su vida, ¿no? Pablo, ¿quién le predicó a Pablo? Jesucristo. ¿Él en qué iglesia se convirtió? En ninguna, en el camino a Damasco. Ahí lo encontró Jesús, lo tiró del caballo y le habló directamente en el suelo. ¿Alguno ha tenido una conversión así? No, ninguno. Todos nosotros nos hemos convertido en una reunión cristiana. Pero aunque Pablo se gloríe de sí mismo con respecto a su autoridad, hay que entender que el Señor le dio autoridad a Pablo para edificación, no para destrucción. O sea, esta gente llegó a Corinto para destruir lo que Pablo había edificado con Cristo. Pero el Señor envió a Pablo para edificar. El que tiene autoridad edifica la iglesia. Y si uno dice que tiene autoridad, debe de entender que esa autoridad es para edificación. La carta a los Efesios, Pablo dice, a unos llamó Dios para apóstoles, constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de los santos. Los ministros han sido levantados por Dios para edificar, y para edificar Dios les tiene que dar autoridad. Nunca la autoridad de Dios es para destruir. Se decía de él que él metía miedo por cartas, versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso es como decir así, no, cuando Pablo escribe, claro, todo él, pero cuando viene es nada. Cuando escribe, mete miedo con las cartas, porque escribe como así, como quien tiene autoridad. Pero cuando está presente Pablo, es nada, no tiene nada. Y eso no era así.
Por eso Pablo dice en el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Bien, una cosa es cierta, si alguien dice algo de otro, que lo diga en su cara, no a espaldas. O sea, es feo desacreditar a alguien diciéndole a otro, pero no dándole la oportunidad a esa persona de defenderse. Pero claro, y eso es lo que hacían con Pablo. En ausencia de él, decían muchas cosas. Y Pablo le dice, yo voy a ir a Corinto y nos vamos a ver las caras. A esa persona la voy a ver cara a cara. Y van a ver que así como soy por cartas, así soy personalmente. Versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pablo pues se separa de estas personas, él no hace lo que hacen estas personas, ¿no? Pablo, él siempre muestra como empieza el versículo primero de este capítulo 10, con mansedumbre y con ternura. Él es un hombre sencillo, él no se enorgullece de nada, él no se eleva por nada ni por nada. Porque si Dios es el que está con él, él no necesita argumentar cosas, o sea, no necesita usar formas muy humanas, ¿no? Nada. No necesita. Su presentación es el evangelio que él trae. Sus credenciales son las personas que él ganó. ¿No es cierto? El poder él lo demuestra a través de los milagros y sanidades que él ha realizado en su ministerio. Él no tiene que compararse con nadie. Absolutamente con nadie. Pero, versículo 13, nosotros, dice, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Un poco confuso, se lo voy a aclarar cómo es este asunto. Escúcheme, cuando Pablo fue a predicar el evangelio, Pablo era así. Pablo miraba el mundo gentil y decía, voy a predicar en ese lugar, ¿ok? Yo siento en mi corazón predicar por allá. Entonces iba para allá. Y encontraba que Dios le abría puertas para predicar en ese lugar. Entonces, ¿cómo es eso? Que predicaba el evangelio de una u otra manera, con oposición, con todo lo que tú quieras, pero se lograba levantar una iglesia. Filipos, por ejemplo. La iglesia de los filipenses. Empezó con Pablo en la cárcel. Ya lo saben ustedes. Pablo en la cárcel. Bueno, pero quiso ir para Macedonia o para otro lugar. Y el Espíritu Santo le dijo, no quiero que vayas allá. Entonces, ¿a dónde voy a ir, Señor? Anda, vete por allá. Entonces Pablo iba por allá y allá había puertas abiertas y Pablo predicaba y la gente se convertía y formaba iglesias, levantaba iglesias. Pero quiso ir otra vez a donde antes no pudo ir y el Señor le decía, ya, ahora sí, quiero que vayas para allá. Es decir, ¿quién determina el ámbito o el lugar donde uno va a predicar? Dios. Porque Dios sigue un plan. Ok. Y uno tiene que estar en el plan de Dios. Pablo no hacía las cosas a las locas. Pablo cumplía rigurosamente el plan de Dios. Y Dios le determinaba. Pablo les está diciendo prácticamente que él llegó a los Corintios porque Dios le dio autoridad para predicar en ese lugar. Dios es la fuente de toda autoridad. Los Corintios existen porque Dios envió a este hombre con la autoridad y todo esto funcionó. Pero Pablo no va a ir más allá de eso, les está diciendo. No nos hemos extralimitado. Versículo 14. Pablo no pretende ir a un lugar donde Dios no lo ha llamado.
No, Señor. A estos judaizantes que llegaron a Corinto, Dios nunca los llevó, porque Dios nunca los envió. La labor de ellos no es para edificación, es para destrucción. Ellos están fuera de todo lugar. Ellos debieron haberse quedado en su iglesia, allá en Jerusalén, junto a los hermanos de Jerusalén. No tenían por qué haber salido de allí. ¿Para qué? Y eso es lo que Pablo les dice. En pocas palabras, está diciendo, ¿qué hace esa gente allí? Nosotros estamos donde Dios nos envió y vamos a ir a donde Dios nos lleve. No podemos ir a donde Dios no nos ha llevado, no nos va a llevar, no nos ha dicho. Y espero que ustedes tomen este mismo celo y ustedes sí vayan a los lugares a donde Dios los pueda llevar y así anuncien el evangelio para no entrar en el campo de otro. Esa es una cosa interesante, importante también. No podemos entrar en terreno ajeno. Es decir, una iglesia trabaja predicando el evangelio. Una iglesia no tiene que entrar en el terreno de otra iglesia. Somos hermanos en Cristo, pero somos también una labor y una misión que se debe de desarrollar sin interferencia alguna. Yo no tengo que entrar en el campo de la Alianza Cristiana y Misionera. Nunca lo hice, no pienso hacerlo jamás. Ni Asambleas de Dios también. Que los hermanos prediquen a donde Dios los ha llamado. ¿Qué hacemos nosotros cruzándonos, invadiendo, jalando gente o haciendo cosas que otras iglesias hacen? Esa no es la estrategia de Dios. Hay suficiente gente que no conoce a Cristo para estar metiéndonos en campos que no es el nuestro. Es suficiente. De tal manera que toda labor que nosotros hagamos es para el Señor, es del Señor, es con la autoridad del Señor. Por tanto, si en algún momento tienes tú que sentirte orgulloso de algo, ¿no? Siéntete orgulloso del Señor. Por eso versículo 17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. No hacemos nada que Dios no nos diga que hagamos. No hemos ido a ningún sitio que Dios nos haya dicho que no vayamos. O sea, hemos respetado los campos, hemos respetado los lugares, hemos hecho todo lo que Dios nos ha dicho. Dios ha sido nuestra fuente, Dios ha sido nuestro recurso, Dios ha sido el que nos ha guardado en todo tiempo. Dios ha sido bueno con nosotros. Porque no es aprobado, versículo 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y es lo correcto, es ese principio, ¿no? Alábete el extraño, dice, y no tu propia boca. Que Dios sea el que nos alabe. Si algo bueno hemos hecho, que sea Dios quien nos lo reconozca. Que Dios le diga a otros lo que somos nosotros. No tenemos que nosotros mismos estar alabándonos delante de otros. No. Es mejor gloriarnos en Cristo y sea Dios el que se encargue de reconocer que somos de Él, que le servimos a Él y no a nosotros mismos. Bien, hermanos, hasta acá dejamos esta meditación. Si Dios nos permite, la próxima semana continuaremos con este tema en el capítulo 11. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para orar.